a- ¿Puedes apretar ahí, por favor? Sí. Siempre se me olvida grabar. Lo que le Ya decía, estamos grabando, ya estamos entrando con el doctor Carlos Pérez, perdón interrumpirte, y estamos en la pregunta, cuando se equivoca un doctor, ¿cómo sientes cómo resolver esto? Y nos está platicando el doctor Carlos. pues yo creo que ser de entrada, yo siempre pero digo, insisto, que sí, definitivamente hay mucha egolatría, mucho de egos en todo esto, es definitivamente, ¿no? Y durante todo el proceso de formación, pues es una carrera muy exigente, tienes que prepararte mucho. Si realmente lo quieres hacer bien y quieres hacer bien las cosas, son jornadas de trabajo y jornadas de estudio muy fuertes y extenuantes definitivamente, pero llegado al punto final dices, bueno, yo creo que es, por principio de cuentas, asumir que no tienes por qué tener la razón todo el tiempo, ¿no? Ser humildes con el conocimiento, creo yo, ¿no? Creo que de ahí parte todo, porque dices, bueno, sí podré saber mucho, pero definitivamente creo que aún sabiendo demasiado, y esta pandemia nos lo demostró, seguimos sin saber, el otro tanto que no conocemos es todavía aún más extenso, ¿no? Entonces, partiendo de eso, creo yo que pues cambiarían las cosas. Ahora, insisto, o sea, ¿cómo asumir la responsabilidad de una equivocación? Pues insisto, o sea, realmente pues con la humildad de decir, pues sí, me equivoqué y en determinado momento, cada error yo creo que es una nueva posibilidad para aprender más. Decir, bueno, a ver, ¿en dónde fallé? O por lo menos yo lo he tratado de hacer así en mi práctica, ¿no? Mi, Eh, mi eh, maestro decía, hablabas del ego. El ego existe en todas partes, no nada más en los claro, médicos. Nada más que los médicos tienen un ego muy fuerte. Y mi maestro decía en inglés, where there is ego, there is no amigo. O sea, cuando, y es muy buen dicho, porque where there is ego, there is no amigo. Cuando hay ego, pero pronunciado en inglés es ego, no hay amigos, ¿no? No puedes relacionarte con los seres humanos si le metes el ego en medio. Yo creo que tu respuesta, que la humildad quiere decir aceptar que tú eres quien eres con lo que sabes y que vas a hacer lo mejor que puedas claro, y que no puedes ser quien no eres, ¿no? sí, Y no puedes tener la razón todo el tiempo, ¿no? Ahora, claro. frente al COVID, justamente porque hoy queremos hablar un poco de esto, porque tú estuviste en medio del COVID y justamente un doctor, al principio hablo de marzo, abril del año pasado, un doctor francés en Francia, yo veo lo que pasa en Francia porque soy francés, ¿no? Este, y él decía que estaba hasta la madre, así es la palabra, ¿no? Que no existe en francés. Sí tenemos madres en Francia, pero no estamos hasta la madre. Pero decía que estaba hasta la madre de todas las prohibiciones de gobierno, y creo que eso pasa también en México, que un médico cuando es médico tiene una misión, tiene una vocación y lo que es salvar a su paciente y hacer todo lo que es posible. Y cuando se encontró frente al COVID, que no sabía nada, pues trataba muchas cosas, ¿no? Con todo el conocimiento, la humildad que tú dices, con toda la intención y probar cosas, obviamente no probar cosas que no tienen nada que ver con los síntomas, pero ver, tienes fiebre, pues a ver cómo bajamos la fiebre. Tienes inflamación, a ver cómo bajamos la inflamación. Tienes la posibilidad de tener ¿cómo se llama? Una infección, te metemos antibióticos, ¿no? Aunque se sabía que los antibióticos no curan el virus, pero curan a lo mejor las consecuencias del virus. Y muchas veces, por ejemplo, en Francia, mucho más que en México, el orden de los médicos es así, muy, no te prohíben, es como en Estados Unidos, te prohíben hacer esto, te prohíben hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro y todo. ¿Tú qué piensas de eso, de la misión a morir para salvar tus pacientes? Pues, o sea, definitivamente yo creo que ese es como que finalmente la intención de estar aquí es, bueno, ayudar, ¿no? Y si ayudar significa, bueno, en determinado momento un paciente que está en peligro de perder la vida, pues
pues en mi caso, por ejemplo, si, bueno, yo hago un diagnóstico, hago un estudio y en final digo, va por aquí y al que le toca tratarlo, pues le entra y hace su chamba. Y en determinado momento, vamos, retomando lo que usted comentaba, ¿no? De decir, bueno, en el caso del COVID, que no sabíamos qué onda con esto, pues totalmente válido. Empezábamos lo que usted decía, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, esto de que los médicos son mamones y que creen tener la razón, todo, aún ahorita, a estas fechas, en esta época, todavía existe una discusión si la medicina realmente es una ciencia o qué es, ¿no? Porque mucho de lo que hacemos es ensayo y error. En el COVID precisamente se trató de eso, o sea, no sabíamos qué hacer, o por lo menos la gente que se encargaba directamente del tratamiento de los pacientes, pues fue eso precisamente al principio, ¿no? Estamos hablando de enero, febrero, marzo, ya era ensayo y error, y pues a ver, pues tienes fiebre, pues ahí está algo para un antipirético. Los pacientes vimos que se empezaban a trombosar, pacientes o cuadros de trombosis muy, muy severos, pues hay que anticoagular al paciente. Finalmente el COVID se comportó como, o es un proceso infeccioso, pero también es un proceso inflamatorio muy, muy severo. Entonces, de ahí que se hayan tenido que estar utilizando antiinflamatorios muy potentes, el uso de la cortisona, ¿no? Por ejemplo, que unos decían que no, unos decían que sí, pero finalmente es eso, ensayo y error, y finalmente a través de ese proceso de ir viendo qué funciona, ir viendo qué no funciona, es como un año y medio después, poquito más de un año y medio después, pues podemos conocer o podemos decir que conocemos un poco esta enfermedad y que a lo mejor tenemos cierta... ¿Qué ha cambiado desde el principio? ¿Qué sientes ahí en el medio médico, en un hospital público? ¿No? Yo sé que no trabajas en un hospital privado, pero ¿qué ha cambiado? ¿Cómo se atiende a la gente con COVID? Pues digamos que ha cambiado, insisto, ¿no? O sea, el hecho de saber que, o tener un poco mayor certeza acerca de qué elementos o qué medicamentos te pueden ayudar para sacar adelante a un paciente, ¿no? O sea, en marzo era de verdad, o sea, era ver cara de gente angustiada que cuando empezaron a llegar los pacientes no sabías qué hacer. Y peor aún porque dices, bueno, pues en un hospital público, dices, bueno, pues me está llegando uno, me está llegando dos, pues tengo chance de pues ahí ir viéndole ahí poco a poquito y estudiar a ver cómo se va comportando esto. Ojalá hubiera sido así. El punto es de que en las primeras semanas, cuando se saturó esto en mayo, junio, había días que, o sea, afuera tenías 15 pacientes y adentro tenías otros 20 más los otros 20 que ya estaban en el piso, y sin saber qué hacer, decías, puta, o sea, era una angustia total, ¿no? Decir, bueno, sí ¿Pero son qué los... ha cambiado ahorita? Por ejemplo, ¿qué se recomienda en líneas generales? Una gente que llega al hospital, ¿qué se le dice? Pues de entrada a definir la gravedad del problema en el que estamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi área, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Que al principio no sabíamos a qué nos enfrentamos, veíamos una imagen y decíamos, bueno, pues este viene leve, este viene moderado y este viene severo, ¿no? Y a partir de ahí entonces dices, bueno, ya conozco radiológicamente cómo es la enfermedad, ahora clínicamente cómo se va a comportar. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, dices, bueno, este paciente con un cuadro leve sé que lo puedo mandar a su casa si cumple con X, Y y Z criterios, ¿no? Pero este otro paciente que tiene un cuadro moderado severo, no lo puedo mandar porque está saturando, está pasando esto, y sabes que ese paciente se va a agravar. Y vamos, o sea, ¿a qué voy? Que en determinado momento, en función de todo lo que los medicamentos que se empezaron a emplear, pues en este momento, insisto, en un cuadro leve, moderado y severo, tienes alternativas que sabes que de una u otra forma le van a servir a ese paciente. Y además de que, bueno, pues finalmente también existe una vacuna que en determinado momento sabemos que no va a curar la enfermedad, pero sabemos que es una posibilidad de que si un paciente enferma de una forma menos severa. Entonces, pues eso de una otra forma, pues sí que, vamos, no puedes estar confiado 100% porque lo que yo le comentaba, ¿no? O sea, todavía no podemos decir que esta enfermedad ya la conocemos. Digo, sabemos hasta este momento lo que nos ha dejado ver y tenemos... Es un poco, tú dirías, como empírico, que es una palabra en México que no les gusta, pero los anglosajones la aceptan muy bien. O sea, vas
viendo la experiencia que tomas, vas viendo lo que ha funcionado con el mayor número de casos y vas siguiendo esa línea, ¿correcto? Sí, sí, claro, exactamente. Y es, o sea, no me gusta, pero es real. O sea, mucho de la práctica médica es empirismo total, ¿no? Ensayo y error y a ver cómo funciona. Y así se han generado, pues, muchos tipos de tratamientos, digo, para otras enfermedades, incluyendo en este momento, Pero para COVID. yo siento que mi doctor, por ejemplo, el gastro, que es así un excelente doctor de misión, de corazón, se queda con su paciente hasta que lo da de alta completo, hasta cuando ya regresas a la casa, te habla diario y todo. Entonces tiene una vocación. Pero él dice, y veo que me sirvió mucho a mí como enfrentar el COVID, ¿no? Dice, la medicina es una ciencia estadística, ¿no? Entonces, tú ves las estadísticas y en eso quiero tocar el tema famoso, muy peleado de las vacunas, ¿no? En las redes sociales, los antivacunas, los provacunas y todo. Eh, yo lo que les digo a los antivacunas, como uno de mis hermanos, ¿no? Les digo, es una cuestión de estadística. ¿Cuántas personas se mueren de COVID si les dan COVID? ¿Cuántas personas tienen posibilidad de contraer el COVID? Muy pocas. ¿Cuántas se mueren del COVID? También muy pocas, pero te da un cierto número que yo no tengo de memoria. Ahora, agarra a la gente que se vacuna. ¿Cuánta gente se contagia cuando se vacuna? ¿Cuánta gente se muere cuando se vacuna? Cuando comparas esos como unas tablas estadísticas, te das cuenta que la tabla de la gente vacunada es mucho menor el riesgo. Es un problema de administración de riesgos, ¿no? Porque hay gente que dice, cuando te vacunas te va a ir, bueno, sí, te va a ir mal en algunos casos. Sí, vimos que AstraZeneca dio algunas cosas, casos de coagulación, de coágulos en las mujeres de menos de 40 años. Sí, sí, pero uno en 100,000, ¿no? Entonces, hay que ver, yo creo que cuando tomas una decisión, como les digo a mucha gente, ¿no? Cuando tú sales a la calle es un riesgo, te pueden asaltar, te puede machucar un coche, pero digamos que el riesgo es menor en ciertas ciudades, mayor en otras, y la vacuna y la no vacuna es un poco así. Eso es lo que a mí me hizo decidir vacunarme, porque no soy muy pro vacuna, no, nunca he sido que se vacuna de eso. Por ejemplo, nunca me vacuné del otro SARS, de la influenza, ¿no? La Que influencia. salió en 2007 o 2008, ¿no? Este, nunca me vacuné de esta porque dije, a mí no me va a dar, o sea, porque me cuido, voy cada año, no estos 2 años de COVID, pero voy a la India, me hago un tratamiento ayurvédico que se llama Panchakarma y desde que me hago Panchakarma desde hace 5 o 6 años, no me ha vuelto a dar una sola gripe, ¿no? Y aún en las fiestas, como te conté, creo, el otro día, en Navidad, nos reunimos toda la familia, mi ex esposa, dos de mis hijas, su marido, una hija de una de mis hijas, mi nieta, y nos estuvimos 3 días juntos sin tapaboca ni nada y todo, y a todos les dio COVID y a mí no, ¿no? Entonces yo hubiera podido decir, ay, soy muy chingón, a mí no me va a dar, soy un escogido, un elegido de Dios. No, no manches. O sea, me vacuné porque aún vacunado, primero cuando te vacunas tienes que esperar primero los 30 días de los primeros, de la primera, después los 20 días de la segunda, para que tengas menos posibilidades de enfermarte, pero no te garantiza nada, o sea, no te garantiza, o sea, eso es lo que creo que la gente no quiere entender. ¿Qué piensas de eso? Pues es eso, ¿no? O sea, tanto con el COVID en sí como la enfermedad como tal, y a partir de que se comenzaron a desarrollar las vacunas, siempre han existido esas dichosas teorías complotistas, ¿no? Que hablan de que si los rusos, que si los chinos, que Japón, que la guerra bacteriológica y mil tonterías, ¿no? Que
Yo en algún momento le comentaba a una persona que me hacía una pregunta más o menos similar, le decía, mira, tú puedes sospechar lo que quieras y estás en tu derecho, ¿no? O sea, creo que es un deber de nosotros los seres humanos cuestionar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero en el caso concreto del COVID y de la vacuna, bueno, del COVID propiamente dicho, digo, la verdad es que yo estando de este lado, los muertos no son de utilería, ¿no? Y de verdad que lo que nos ha tocado ver en hospitales públicos, sobre todo porque las estadísticas están ahí, ¿eh? Más del 85-90% de pacientes que fallecieron por COVID fue en instituciones de salud pública. En las instituciones de salud privada, por supuesto que hubo fallecimientos, pero fueron mínimos y obviamente tiene que ver con el tipo de recursos con los que se cuenta en uno y en otro sistema, ¿no? Y en determinado momento, insisto, o sea, puedes creer lo que quieras, pero insisto, la enfermedad existe y el riesgo de que fallezcas si tus condiciones de salud no son las más favorables, pues obviamente aumenta. Entonces, ¿qué es lo que tienes en este momento? Pues la vacuna. Y en determinado momento, como usted bien lo dice, o sea, pues vámonos a la estadística. ¿Cuál es el riesgo-beneficio? Pues es como todo, como dice usted, o sea, sales a la calle y te pueden atropellar y finalmente no te moriste de COVID, no te moriste de vacuna y ni siquiera imaginaste que te podías haber, que te ibas a morir de porque te iban a atropellar, ¿no? Entonces, por supuesto que yo creo que independientemente, insisto, o sea, uno puede cuestionar que si la vacuna es buena, que si, por qué en tan poco tiempo se desarrolló, que cómo es posible, puedes cuestionar lo que quieras, ¿no? Pero en este momento, tal vez sea la única posibilidad que todos tenemos de que si en determinado momento te vas a enfermar, te vaya, vamos, tengas un cuadro menos grave que en determinado momento si no te pusiste la vacuna, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, pues yo creo que en determinado momento, igual lo comentaba con usted, creo que en este momento es hacer uso de todo lo que tengas a tu alcance para tratar de estar bien. Si es que realmente pues quieres estar bien o bueno, pues te quieres cuidar del COVID, ¿no? Porque también puedes optar por la elección, ahora sí que es de cada quien, o sea, ¿qué quieres? ¿No? O sea, porque de verdad a mí me tocó ver familias enteras que llegaban al hospital y se morían 3, 4 personas, 5 personas de una misma familia. Entonces, eso dices, perdón de la palabra, pero está muy cabrón, ¿no? Dices, puta, o sea, ver eso, no se lo decías a nadie, ¿no? Y yo creo que en este punto en el que nos encontramos ahorita, yo creo que todos, por lo menos todos tenemos conocimiento de un amigo, de un conocido y todavía peor, de un familiar que se infectó y que murió, ¿no? Entonces, no puede caber la duda en este momento de que la enfermedad allí está y de que, insisto, o sea, la única posibilidad en este momento, tal vez no del todo certera, ¿no? Porque no podemos asegurar nada en este momento, pero es una posibilidad y como tal creo que la debemos de asumir, ¿no? Entonces, pues yo creo que yo sí soy totalmente pro vacuna, ¿no? Digo, no quiere decir que todos tengamos, vamos, no va a pasar, no todos vamos a ver realmente las condiciones en las que llegan los pacientes. Yo mismo he de confesar que al principio de cuando se anunció la enfermedad, a mí me tocó en la especialidad ver el problema de la influenza y yo veía a todo el mundo estresado en el hospital y yo decía, pues órale, pues hay que entrarle, ¿no? Pues no pasa nada. Afortunadamente no me pasó nada y yo dije, la influenza fueron 3 semanas, 2, 3 semanas que duró el problema y después ya todo el mundo regresó. Cuando venía lo del COVID yo mismo dije, pues en 3 semanas ya regresamos, ¿no? Venga, esto no va a estar tan complicado. Y cuando yo empecé a ver las imágenes que veía en los estudios que yo hacía, y peor aún cuando empecé a ver lo deteriorado que llegaban los pacientes y la evolución tan impresionante de la enfermedad, Y de de verdad, yo, rápido, ¿no? no, Rapidísima la evolución. En me horas, can... ¿Perdón? en horas la evolución de la enfermedad en los Sí, pulmones, por ejemplo. sí, no, en horas y sobre todo, insisto, o sea, jamás creo yo, y lo he comentado con compañeros de otras especialidades, nunca habíamos visto una enfermedad que fuera tan agresiva y que te causara, la secuela inmediata es cuadros de fibrosis pulmonar inmediatos, ¿no? O sea, pacientes que ya quedan con un daño pulmonar del 70, del 80%, en cuestión de semanas, ¿no? Entonces,
insisto, esto no es juego, o sea, esto es real, esto es grave, y en determinado momento, insisto, o sea, creo yo Pero que... hay gentes que dicen y tienen razón en la cuestión en esa pregunta, que es un poco un sofismo, pero la gente, los gobiernos y todos se friquearon con esa enfermedad con la razón y tomaron muchas medidas para arreglar ese problema. Pero ¿por qué no estamos, y cuál es tu opinión, por qué no estamos dando tantos recursos también, por ejemplo, para el problema de la pobreza que provoca más muertes que el mismo COVID, ¿no? ¿Por qué, por qué las sociedades, los gobiernos, los países no meten los mismos recursos, la misma vigencia de contrarrestar la pobreza que para esa enfermedad? Para esa enfermedad, claro que había que hacerlo, porque hubiera podido ser todavía mucho más catastrófico, pero la pobreza da más muertes. O sea, si comparas las cifras, vas a ver que hay mucho más muertes por desnutrición, etcétera, que por COVID. Y eso es cada año. Y los gobiernos hacen o dicen que hacen y todo. Por ejemplo, en México me da pena para nuestros amigos chairos, pero tenemos en esos 2 años 10 millones más de pobres que al principio de ese sexenio. Entonces sí es preocupante, pero los gobiernos como que no, ese es el gran argumento de los complotistas, que el dato es real, pero claro que hay que hacer algo contra el COVID, pero ¿por qué no nos movilizamos igual para la pobreza? Porque si nos movilizáramos así de igual para la pobreza, probablemente tendríamos, no de inmediato, pero tendríamos mejores resultados. ¿Cuál es tu opinión como doctor Pues o definitivamente, como ¿no? ser humano? No, vamos, o sea, es un hecho, ¿no? O sea, digo, finalmente, yo creo que, o sea, finalmente, ¿qué impacto del COVID? Pues bueno, pues finalmente que es una enfermedad nueva, que pues va a generar pues muchos contagios en un lapso de tiempo corto y que, pues insisto, ¿no? O sea, como que veíamos que en determinado momento si no se comenzaban a tomar medidas, pues esto se iba a salir de las manos. ¿Cómo se salió? O sea, esto realmente sí se salió de las manos en algún momento, digan lo que digan y en determinado momento, bueno, pues finalmente pues fallecieron muchísimas personas, se infectaron muchísimas personas y bueno, pues ahí está el problema. En cuanto, o sea, es real, o sea, yo creo que estamos entre lo ideal y lo real, ¿no? Yo creo que en esos dos entornos nos movemos todo el tiempo, ¿no? O sea, idealmente, pues por supuesto, ¿no? O sea, habría que destinar recursos para la pobreza y todo lo que genera la pobreza alrededor, ¿no? Porque la pobreza, pues, en términos médicos, también podríamos decir que es una enfermedad, o sea, todo lo que genera la pobreza en un entorno de gente desfavorecida, ¿no? Pero tenemos el otro entorno, insisto, ese es el real, y el real es de que hay ricos y hay pobres, o hay gente con mayores posibilidades, hay gente con menos posibilidades. Yo siempre he dicho, mucho de mi práctica ha sido tanto en instituciones públicas como privadas. Cuando yo comencé a tener actividad en instituciones privadas, dije, wow, o sea, esto es Disneylandia, ¿no? O sea, dije, tengo todo, ¿no? Y puedo hacer uso de todo lo que yo quiera. Y cuando llegas a la institución pública dices, puta, o sea, aquí hago lo que puedo con lo que tengo, ¿no? Y no hay para más, ¿no? Entonces, insisto, o ¿Y, sea, ¿Y qué piensas que México no es el país donde hubo más contagios proporcionalmente, pero es el país, no sé si el número uno, o número dos o tres, de la mayor letalidad? pues, es que, pues, bueno, lo mismo, yo creo que tiene que ver precisamente con que, pues, el gobierno le apostó a un plan, a una estrategia, y en determinado momento, pues, vamos, hubo muchas dudas. Bueno, nosotros que lo vimos esto le dijimos, bueno, en realidad, ¿qué están haciendo? ¿No? O sea, no se hacían pruebas, no teníamos, pero insisto, o sea, el mayor porcentaje de gente que se contagió fue gente de pocos recursos, fue gente pobre, y fue la gente que pues, más se murió precisamente pues,
Porque a pesar de que dices, bueno, yo como médico digo, pues yo tengo el conocimiento, tengo las posibilidades, pero si no tengo el medicamento que yo sé que le puede ayudar a ese paciente, pues finalmente se va a morir, ¿no? Haga lo que yo haga. Insisto, o sea, vuelvo al punto, o sea, hay un sistema de salud para gente con recursos y hay un sistema de salud para gente que no tiene recursos. Y nos guste o no, porque así es lo real, o sea, en el sector, en la parte donde nos enfrentamos a que la gente no tiene recursos, sabes que es gente que se va a morir, o sea, así, o sea, de COVID en este momento, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hice mi servicio social en Yucatán, que es uno de los estados en donde hay mayor índice igual de marginidad, pobreza, desnutrición, y en determinado momento tenían muchísimos pacientes diabéticos que no tenían, en la clínica no me daban a mí el medicamento para poder controlar a ese paciente durante un mes. Yo le decía al paciente, bueno, compre usted el medicamento. ¿Cuánto me cuesta una caja? Pues 25 pesos. 25 pesos para una familia que era de 5, de 7, de 8 integrantes, era un dineral, 25 pesos. Entonces, ¿qué dices? Bueno, ese paciente nunca se va a controlar y ese paciente es un paciente que diabético, pues se va a descontrolar y se va a morir por alguna de las complicaciones que le va a dar por la misma enfermedad, ¿no? Y esto no es nuevo, o sea, finalmente, insisto, o sea, volviendo al tema del terreno de qué es lo ideal y qué es lo real, ¿no? Idealmente, pues sí, tendría que estar todo más parejo, tendríamos que estar así como que, pues, tener toda la posibilidad de que si realmente, como dice el gobierno, ¿no? Si realmente enfermas y tener toda la posibilidad de curarte y de salir adelante y seguir siendo productivo o estar presente en tu familia. Lo real es que no es cierto, ¿no? Lo real es de que si tú te enfermas, en función de tus recursos es como vas a poder salir adelante. Entonces, pues definitivamente, idealmente, pues más que estar tirando dinero en la calle para campañas políticas que dices, ahorita ves el nivel de políticos que tenemos, es cómo gastan los impuestos en hacer el ridículo, porque hacen el ridículo en spots, en toda la basura que queda después de las... ¿Cuántos miles de millones de pesos se destinan a campañas políticas cuando esos miles de millones de pesos se podrían destinar para tener un sistema de salud público que realmente sea más decente, ¿no? Que pueda darle realmente atención de calidad a los pacientes, ¿no? Y no nada más decir, pues ahorita el Seguro Popular y mañana INSABI y mañana a ver aquí qué se le ocurre el que viene, ¿no? Y es exactamente lo mismo, es la misma gata revolcada, ¿no? Yo digo, a partir de que empecé la carrera al momento, ahorita han pasado 20 años y si me pregunta, yo en 20 años he visto un sistema de salud que lejos de ir para arriba se ha deteriorado. Y en determinado momento, lejos de que yo vea que esto, después del COVID, que diga, puta, ahora sí el gobierno se va a poner las pilas y vamos a tener un sistema de salud donde nos van a dar más recursos para poder salir adelante. No, la verdad es que no lo vemos así, ¿no? Y eso insisto, eso es lo triste y es lo real, pero pues es algo que también de una u otra forma de esto lo dices, bueno, pues es a lo que también yo elegí enfrentarme, ¿no? Y bajo esos esquemas, pues trabajar pues y nos encontramos, insisto, en esta situación, ¿no? Pues estamos llegando a la última cuarta parte de la hora, este, que me hables un poco de la situación de los médicos. Yo me acuerdo que el año pasado, en ese momento de mayo, un día se te murió un colega médico y estabas ¿cómo se llama? Muy afectado por esa muerte, ¿no? En medio del COVID, y se murió del COVID. Y fundaste con otros doctores una asociación o una especie de grupo de Facebook que se llama como SOS, Héroes Caídos, Sector Salud. Héroes Caídos del sector salud. Sí, Y sí, sí. justamente pelearon por considerar que las muertes por COVID sean accidentes de trabajo para que puedan ayudar a los deudos, como se llame, al Sí, resto sí. de las familias y todo. ¿Qué ha pasado con esto? En el momento que tú me hablaste, no había nada para los
doctores que trabajaban en instituciones públicas. Yo creo que en el Seguro Social sí, pero no en las instituciones de salubridad. ¿Cómo está la situación ahorita? Pues en realidad cambió muy poco, ¿no? O sea, precisamente nosotros, bueno, a partir de que fallece ese compañero de la facultad, pues ya más o menos, me entero de cómo es la situación familiar. Pues bueno, finalmente él trabajaba precisamente para salubridad y resulta pues que cuando él fallece, pues de entrada, pues no lo reconocieron como COVID, ¿no? O sea, falleció de un cuadro respiratorio agudo grave, pero pues no fue COVID, ¿no? Y dices, "Bueno, ¿cómo no fue COVID, no? Si el compañero se pasaba todos los días revisando pacientes que muy seguramente tenían alguno de ellos COVID y pues finalmente pues lo contagiaron y se Ese infectó. es otro tema, el tema de las estadísticas falsas Sí, para claro. no tener tantos números tan altos de COVID, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Pues empezamos a pensar, dijimos, a ver, ¿cómo nos encontramos? ¿No? O sea, como bien lo dice usted, en el Seguro Social, los que trabajamos para el Seguro Social tenemos, siendo trabajadores de base, tenemos posibilidad de que, bueno, si algo pasa y si te pusiste las pilas y hiciste las cosas como es debido, pues dejas a tu familia asegurada y además pues con una pensión y una indemnización que en determinado momento forma parte de las prestaciones que tienes. Pero en salubridad, que también es un hospital, bueno, es un sector para el que yo trabajo, la Secretaría de Salud como tal, pues no tenemos ese tipo de esquemas porque habemos, creo que hablábamos de, creo que 800,000 trabajadores, es una cifra muy alta, ¿no? De trabajadores que no estamos basificados y que pues comenzamos a ver que eran compañeros, pues no solamente médicos, fallecieron enfermeras, camilleros, de todas las categorías, o de todas las ramas, y que pues a sus familias pues no les daban absolutamente nada. Entonces de ahí surge pues la idea de fundar el grupo del cual usted habla y pues de mandar una carta a las autoridades, al presidente, a la Secretaría de Salud, a quien nos hiciera caso por ahí. Hubo gente muy interesada, gente que volteó a vernos y que pues sí, la verdad se movilizaron. Y tal vez lo más importante es que cambió, es que pues finalmente terminaron por aceptar que eh, eh, si un trabajador del ramo que sea, tanto, incluso no necesariamente tenían que ser del sector salud, sino trabajadores en general, el COVID se iba a considerar como una enfermedad de trabajo. Entonces eso fue por supuesto que una ganancia porque pues en determinado Pero momento... ya es ley eso. Sí, 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 la Secretaría de Salud, perdón, la Secretaría del Trabajo comentó que se iban a hacer todos el trámite, creo que incluso ya está publicado, que finalmente sí se acepta que sea como enfermedad de trabajo y en determinado momento digamos que es la mayor ganancia que hemos tenido hasta ahorita, que es bueno, ¿no? Pero vamos, finalmente creo yo que pues falta mucho, ¿no? O sea, vuelvo al tema de lo ideal y lo real, ¿no? Lo ideal yo creo que hubiera sido que, pues, somos miles de trabajadores, ¿no? Del sector de salud era la posibilidad de salir y protestar y hacer presión para que nos hicieran caso y ¿Pero qué realmente, les falta? pues, lo que estábamos planeando también era que pues, se indemnizara realmente a las familias que en determinado momento, pues, no tenían esta posibilidad. Eso no se ha logrado. Que de una otra forma, mucho de lo que nos movía a nosotros decíamos, bueno, ¿por qué hacemos todo un esfuerzo nosotros? Pues yo creo que todos en general, los que somos padres de familia, pues nos preocupamos por darles algo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues ver la posibilidad de que aquellos trabajadores que fallecen, pues que sus hijos accedan a algún tipo de beca para que Pero si es accidente de trabajo, ya te tienen que dar una indemnización. no está todavía, o sea, insisto, o sea, depende, bueno, o sea, depende, es que hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Aseguradoras igual lanzó un programa para apoyar a los trabajadores del sector salud, pero tenían que demostrar así en el acta de defunción que era COVID, ¿no? Por la causa del fallecimiento. Si no estaba así como tal estipulado, pues entonces en determinado momento, pues no se considera como COVID. Ahora, en salubridad como tal, pues faltan por definir también hay muchas cosas, ¿no? Es decir, bueno, lo que ya se estipula ahorita va a aplicar de forma retroactiva a los que fallecieron antes de que se emitiera la ley, o qué va a pasar con todos esos compañeros, ¿no? Por ejemplo, mi compañero que falleció, pues falleció antes de que se estipulara esta posibilidad, ¿no? La pregunta aquí es,
¿se va a hacer retroactivo o qué va a pasar ahí, ¿no? Entonces, insisto, todavía hay varias cosas por definir que en determinado momento, pues, sigue siendo como que todavía ciertos abismos ahí a decir, bueno, pues, realmente y desgraciadamente, pues, digamos que las condiciones no terminan de ser ni claras y mucho menos a favor de los trabajadores. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues tratar de seguir, pues, de alguna u otra forma presionando para que realmente, pues, sucedan las cosas de la mejor manera para todos, ¿no? Claro. Este, te quería hacer otra pregunta y ahorita se me fue. Este, ya se me fue la pregunta que te quería hacer en relación. ¿Y cómo ves las cosas ahorita? ¿Cómo, Pues, cómo ves la situación? ¿Ha mejorado un poquito? ¿Va pendiente para abajo? ¿Está en un plató o está en un pico que se mantiene? Porque el gobierno maneja un poco los semáforos como quiere, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba leyendo, no sé si las estadísticas eran correctas, que teníamos las mismas estadísticas que en marzo del año pasado, que estaba en rojo y ahorita estamos en amarillo y están con las mismas cifras. Entonces, ¿qué sentido tiene todo eso? pues finalmente, la verdad es de que eh, es un hecho, o sea, ha bajado. Nosotros pensábamos que en mayo, junio, julio del año pasado habíamos visto lo peor, ¿no? Y la verdad lo peor fue noviembre, diciembre y enero. Ahí sí fue lo más duro que pudimos ver. Y efectivamente, o sea, a pesar de que ha bajado, creo yo que no estamos exactamente al mismo nivel en el que estábamos en estas fechas en cuanto al número de pacientes y casos graves y fallecimientos, pero no deja de haber pacientes que se infectan y con todo el riesgo que conlleva el hecho de tener un Pero, paciente. pero hay menos letalidad, ¿no? Hay contagio parecido un poco a la baja, pero la letalidad ha bajado un poco, ¿no? Ya no hay tantos casos de reanimación, o sí, seguimos con muchos casos de reanimación. No, sí, sí va a la baja, insisto, y tiene que ver con lo que comentaba hace rato, ¿no? O sea, el hecho de que, pues ahorita dispones de un poco más de recursos, hemos conocido un poco más acerca del comportamiento de la enfermedad, pero yo creo, y digo, ojalá no esté escuchando mucha gente, que lo peor que podríamos hacer ahorita en este momento es confiarnos. Yo veo a mucha gente en la calle sin las medidas de seguridad que de una u otra forma son las que han contenido, han ayudado, y tiene que ver mucho con el mensaje que se da, ¿no? Como usted dice, o sea, el semáforo se ha ocupado de la forma en la que se les ha ocurrido y también mucha conveniencia de las cuestiones políticas y económicas, ¿no? Que finalmente es lo que finalmente mueve todo, ¿no? Entonces, al final del día, insisto, o sea, no quiere decir que realmente que esto ya esté controlado y que, insisto, ojalá y no, de verdad, yo espero que no. Afortunadamente después de Semana Santa no ocurrió lo que todo el mundo temía de que se iba a ir a la alza, pero por ejemplo ahorita viene la reapertura de las escuelas y es un sector que de una otra forma los estudiantes, niños, bueno, todos los estudiantes, a lo mejor en ese sector no ha habido tantos contagios por una lógica que es gente que ha estado en su mayoría pues resguardada. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad cuando se empiezan a mandar a los estudiantes a las escuelas y de una u otra forma se empiece a mover gente? Esa es la pregunta real, ¿no? Y todo el riesgo que conlleva esto, porque, insisto, o sea, se enferma uno y ese que se enferma puede enfermar al resto. Se Entonces, multiplica de manera exponencial, ¿no? claro, entonces yo vuelvo aquí el mensaje y lo que yo siempre digo es aguas, o sea, esto insisto, o sea, no hemos terminado de conocerlo. Ojalá no nos veamos en un punto crítico como en el que nos vimos el año pasado en estas fechas y todavía peor en noviembre, diciembre y enero. Y en determinado momento creo yo que depende mucho todavía de nosotros. Le comentaba a usted directamente el otro día, no es el gobierno, y yo siempre lo comento, ¿no? O sea, esto nos tomó por sorpresa a todos, ¿no? A todos, en todos los sectores, pero digamos que el primer fregadazo fue en el sector salud, ¿no? O sea, de enfrentarnos a algo que no conocíamos.
y nadie estaba preparado. Entonces, ¿qué fue lo que en determinado momento, creo que le comentaba a usted, ¿no? Yo soy responsable de 2 servicios, uno en la tarde y uno el fin de semana. Que dije, bueno, a ver, a mí no me están dando indicaciones de qué hacer mi jefe, no me dice qué hacer el director, no me dice qué hacer mi coordinador, nadie me dice qué hacer. Y esto está, o sea, todo el mundo está corriendo, todo el mundo está angustiado y nadie te dice qué hacer. Pues van a ver, pues actúa con lógica, ¿no? Y en determinado momento, pues, esa lógica dices, bueno, haz lo que en determinado momento sepas o tengas noción de que ha funcionado en otros lugares y lo que hasta este momento, un año y medio después, me ha dado resultado o nos ha dado resultado a todo el grupo de personas del que me rodeo, tanto en la tarde como en fin de semana. Pues extremar precauciones y Una, nada. una última pregunta a la que te hice el domingo cuando hablamos. ¿Por qué los doctores son es totalmente diferente? Ya no hablemos del COVID, ya creo que le hemos dado la vuelta. Bueno, una vuelta muy superficial. Eh, ¿Por qué los doctores son tan reacios? Hablábamos el domingo pasado para decir a la gente que nos escucha ahorita, que nos está viendo, que la profesión médica es la profesión donde hay más suicidios, hay mucha adicción, porque hay mucha presión. Ahorita, toda la hora que estuvimos platicando, estuvimos viendo con el doctor Carlos la presión que reciben todos los doctores y que se aumentó exponencialmente con ese COVID porque no sabían qué hacer. Muchas enfermedades ya sabes qué hacer, ya sabes el protocolo y sigues el protocolo y ya da, pero con esta no había protocolo. Quién sabe qué iba a pasar. Entonces hay mucha presión. ¿Por qué nosotros que somos, yo digo nosotros los maestros de yoga y de meditación, invitamos siempre al sector médico a participar en clases de yoga como tú lo estás haciendo y algunos doctores? Tuvimos un doctor que era cirujano y que tenía, no sé si lo conociste, porque estaba al mismo tiempo que tú, vino una época con su esposa porque tenía crisis de ansiedad en medio de las operaciones. Entonces se empezó a preocupar seriamente. Hizo las clases de yoga hasta que se le arregló el problema de las ansiedades y ya después ya no vino. Y viendo que le servía, porque me consta, tengo el testimonio que me dio, etcétera, ¿no? Es como otro paciente que no es doctor, que llegó con 400, no sé cómo se llama, en diabetes, casi caminando a 4 patas, casi comatoso y todo de la diabetes, y con 6 meses de yoga bajó a 125 y pudo regular y nos dio el testimonio por escrito. Y cuando ya bajó a esto, ya no vino a las clases. No sé cómo le va, pero ¿por qué los doctores, hablando nada más de los doctores y los médicos, que se creen las grandes cacas, como dijimos al principio del programa, la mayoría de los doctores, ¿por qué no quieren hacer algo para nutrirse, para hacer que justamente tengan? Yo siempre doy el ejemplo del oxígeno en los aviones, ¿no? En los aviones siempre te dicen, ponte la máscara de oxígeno primero y después pónsela a la gente que está alrededor tuyo. No empieces a ayudar a la gente y no cuidarte. Primero te tienes que cuidar a ti mismo. ¿Por qué los doctores no quieren ponerse esa máscara de oxígeno que se llama yoga y meditación para poder ser más chonchos, más fuertes, más sólidos, más empáticos con sus pacientes? Y al contrario, se van, como la mayoría de la población, pero en números mucho más grandes, hacia lo que anestesia su estrés, anestesia su dolor cuando ven la muerte de mucha gente y todo a través del alcohol, de las drogas, ni hablar de los anestesiólogos que son la población más drogadicta que hay en el planeta, ¿no? Que siempre tienen acceso a todas esas sustancias que los ponen pachecos. Entonces, ¿por qué no quieren hacer lo que tú haces? Y terminamos con esto. Yo creo que a lo mejor también suena fuerte, pero yo creo que es por ignorancia, ¿no?
porque en determinado momento, cuando yo estaba en la facultad, había un profesor, a mí me pasaron dos cosas que dije, esto tiene sentido, ¿no? O sea, la primera fue un profesor en el primer año, nos dijo, paradójicamente, a pesar de que ustedes están iniciando una carrera en la que pues se tienen que preparar demasiado, tienen que leer muchísimo y tienen que estudiar, insisto, jornadas de estudio extenuantes. Paradójicamente, los médicos somos una de las profesiones pues más ignorantes, ¿no? Porque decía este maestro, tristemente, tú difícilmente vas a poder entablar una conversación con otro médico que no sea de medicina, ¿no? O sea, y es verdad, o sea, difícilmente hay compañeros que, si tú les hablas que de filosofía, que de literatura, que de poesía, que de teatro, tal vez el cine se salva un poquito, no lo saben, o sea, no saben porque vamos, todo el tiempo a lo mejor estás metido y metido y metido. Digo, también conozco gente muy preparada y muy culta y que con la cual puedes entablar conversaciones muy ricas de muchos otros temas y en determinado momento, pues, vamos, insisto, o sea, yo creo que va de la mano. Cuando tú te abres, el tener la posibilidad de acceder a toda esa gama de posibilidades que te brinda el poder estudiar otra cosa, aparte de a lo que te dedicas, te abre un panorama muy amplio de muchas ¿En posibilidades. qué, para terminar, en qué sientes que los 4 o 5 años que estuviste acompañándonos en las clases de yoga y meditación, en 2 palabras, en qué te ayudó más? ¿En qué me ayudan? Dos palabras. Pues precisamente lo que le comentaba al principio, ¿no? O sea, entender esa parte espiritual que yo creo que esa es la parte que de alguna u otra forma había dejado yo de lado, ¿no? Decir, pues sí, es cierto, o sea, soy un ser biológico, soy un ser psicológico y un ser social, pero también está esta otra parte, insisto, la parte espiritual que yo creo que es la más importante y que de una u otra forma, digo, aparte de la ignorancia, tiene que ver con el hecho de que no nos hablan de esa parte en la carrera, ¿no? Entonces, cuando tú desconoces, insisto, a lo mejor, insisto, la palabra es fuerte, pero ignoras esa otra parte, ¿no? Que en determinado momento creo que es, yo estoy convencido de que es la más importante. Y mientras no entendamos eso, entonces, definitivamente, creo yo que pues no vamos a poder avanzar mucho. Retomando el tema del COVID, tú veías a la gente con un espíritu, de verdad, o sea, yo veía gente que llegaba muy mal, pero los veías la actitud, veías, decías, esto es un alma fuerte, ¿no? Este no se caga, ¿no? Pero este va a salir adelante, ¿no? Y había gente que con cuadros más leves fallecía, entonces ya, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo más. Y tiene Claro. que ver con esa parte, ¿no? Con esa parte mental, con esa parte espiritual, que de una u otra forma, insisto, nos atormenta y que en determinado momento no nos deja estar con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué me pasaba a mí hace 5 años que yo empecé con todo esto? Pues venía de un asalto, me golpearon, había mucha violencia a mi alrededor, el hospital en el que estoy, le decía, en el municipio de Catepec los fines de semana, es un hospital donde llegan cosas muy, muy, muy fuertes, y todo eso como que me empezó a generar ansiedad, depresión, estrés, y llegó un punto en el que yo hablé con mi hermana Yolanda, que fue la que me metió en todo este rollo, y me decía, pues es que no tienes por qué poder tú solo, ¿no? O sea, también se vale pedir ayuda. Exacto. Y, y creo yo que es esa parte, ¿no? Decir, pues sí es cierto, o sea, una pastilla o drogarme o alcoholizarme, pues a lo mejor me hace olvidarme un rato del problema, pero el problema ahí está, y mientras no lo resuelvas, mientras no entiendas que hay algo ahí que en determinado momento no te deja estar tranquilo contigo mismo, pues entonces, pues no vas a poder avanzar. Y creo yo que, pues, eso es lo que me ha permitido esta práctica, ¿no? Tenerla, pues ya creo que de las primeras cosas que me vibraron cuando me dijeron, pues no es que vengas y hagas todos los ejercicios y todas las posturas, y vive tu experiencia, ¿no? Y en función de tu experiencia, pues entonces algo te vas a llevar. Y desde la primera clase, yo me acuerdo que en la primera clase yo dije, ay, cabrón, dije, ¿qué es Ay, esto? güey. Ay, güey. Sí, 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 dije, Con estas maravillosas palabras de ay, güey,
para todos los médicos, practiquen yoga, practiquen meditación, les va a ayudar a ser un mejor doctor, un mejor médico, un mejor ser humano en general, todas las poblaciones. Pero creo que el sector médico, que es un sector que a nosotros nos interesa mucho, porque muchas cosas dependemos de ese sector médico, necesitamos que tener médicos fuertes, médicos solidarios, médicos empáticos y no médicos que no se preocupen por su salud espiritual. Y cuando hablo de espiritual, hablo nada más de la relación de ti mismo con tu alma, con tu, si no quieres, crees en el alma, con tu ser interno. Todo el mundo tenemos alma, puede ser ateo, puede ser judío, musulmán, católico, sin religión y todo, todos somos seres humanos y tenemos adentro un corazón y un alma. Y lo que se trata con el yoga y la meditación nada más es de enchufarte con ese espacio interno que muchas veces desprecias o ni siquiera tienes una conexión con ello. Vamos a agradecer mucho al doctor Carlos Pérez, este, ya lo pronuncié como Shimon Peres, el expresidente y premio Nobel de Israel, Pérez, ¿sí? Vamos a agradecerle mucho su presencia, su sonrisa, su buen humor, su empatía justamente con todos los seres humanos. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues, pues hay que hacer yoga. Y, y en la medida de lo posible, yo creo que, si me permite un último comentario, yo creo que esto ha sido muy duro para todos, independientemente del sector al que pertenezcamos, ¿no? Pero yo estoy convencido, por ahí creo que todos escuchamos un comentario, unas palabras que decían, éramos felices y no lo sabíamos. Y yo creo que no. Yo creo que tenemos que ser felices con lo mucho o con lo poco que tengamos, porque yo creo que en determinado momento, si algo me ha dejado a mí todo este año, año y medio, toda esta experiencia por la que he pasado, es saber que todo el día, todos los días se puede ser feliz, que hay que ser felices y que en determinado momento, tal vez las palabras correctas es, somos felices y no nos hemos dado cuenta. Y yo creo que la felicidad es el engrane que en determinado momento hace girar la conciencia. Y en la medida en la que somos seres humanos conscientes, en esa misma medida podemos ser empáticos. Y en determinado momento, decía Octavio Paz, todo cambia o el mundo cambia cuando dos se miran y se reconocen. Y creo yo que tiene que ver con eso, ¿no? Cuando miras al otro y cuando te reconoces en el otro, cuando precisamente eres un ser humano consciente y un ser humano feliz. Y en determinado momento, independientemente, momentos difíciles todos vamos a tener, situaciones complejas todos los días las vamos a tener, pero ¿qué nos queda al final del día? Pues ser felices, ¿no? Entonces, seamos felices, chinga. Muchas gracias, Anam. Nos vemos. No, Nos vámonos. hablamos. Tenemos una plática pendiente. Sí, 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 totalmente. Buenas noches.